provocado noticias comentables en el día de hoy, no solo por las previsiones de crecimiento para España, sino también por las advertencias negativas respecto de la política económica que puede hacer Trump en Estados Unidos. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues yo creo que podemos empezar por aquí. Efectivamente, digamos, hay dos noticias con respecto al FMI. Una es esa revisión al alza del crecimiento económico de España y, sobre todo, ese espaldarazo que ha dado a nuestro perfil de crecimiento económico, porque España será este año una de las pocas economías occidentales que reduzca significativamente su tasa de paro. Hay que decir que esto tiene parte trampa. No es todo trampa, pero tiene parte trampa. ¿Por qué? La parte que no es trampa es España ha liberalizado muy poquito, pero algo su mercado de trabajo, y estamos viendo que, aunque crezcamos poco, porque un 2,3 en comparación con lo que vamos a crecer este año, el 3,3 o lo que crecimos en 2015, es un tercio menos, pero pese a crecer sustancialmente menos, estamos creando empleo. ¿Por qué? Porque la reforma laboral permite que con menor crecimiento generemos más empleo que antes. Y desde luego, si hubiésemos liberalizado muchísimo más, crearíamos mucho más empleo, aún con mucho menos crecimiento, lo cual es muy buena noticia. Pero la otra parte, ¿por qué es trampa? Bueno, pues porque España crea mucho más empleo que el resto de países, porque tiene mucho más paro. Es decir, el resto de países es verdad que tienen tasas de paro anormalmente altas, pero podemos estar hablando del 10, del 11, del 12, España tiene el 20. Entonces es normal que a poco que vaya bien la economía española genere mucho más empleo que el resto. Ese es un foco de la noticia. El otro es que, desde luego, tal como se está dibujando el mundo, ya veremos qué sucede en los próximos años, pero de momento, tal como se está dibujando, parece que estamos entrando en una fase de desglobalización, una fase de rearme proteccionista. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, que sigue diciendo, pese a ser ya presidente electo, burradas con respecto al comercio internacional. La última que le he leído, que tengo que ver exactamente si lo ha dicho así, porque a veces también se manipulan un poco las declaraciones de Trump para que parezcan más absurdas de lo que ya son normalmente, pero ha dicho algo así como que tiene que haber reciprocidad, es decir, que si entre el comercio de automóviles de Alemania con Estados Unidos y de Estados Unidos con Alemania, que si los estadounidenses compran muchos coches alemanes, los alemanes también tienen que comprar muchos coches estadounidenses. Es decir, una cosa absolutamente disparatada que me gustaría ver en su contexto para comprobar si están... En concreto ha dicho que en Alemania hay muy pocos Chevrolet. Sí, claro, exacto. Y le ha respondido a Angela Merkel que igual si hacen mejores coches, pues habrá más. Claro, efectivamente. Es decir, sí, esto es como decir, Apple vende casi todos los... Bueno, Apple y Android venden casi todos los smartphones del mundo. Ya, bueno, porque quizás hagan los mejores, ¿no? Bueno, en cualquier caso, incluso como presidente sigue con esta retórica absurda que muchos esperaban, o como presidente electo, que abandonara una vez ya tuviese ese aire de institucionalidad mayor, y no lo vemos. Por tanto, amenaza proteccionista en Estados Unidos, amenaza proteccionista en Reino Unido, Theresa May haciendo gala de ese hard Brexit, de ese Brexit duro que le da igual, es decir, ellos lo que quieren parece ser es controlar la inmigración, y aunque tengan que renunciar al acceso al mercado común, están dispuestos a renunciar si es a cambio de controlar la inmigración. Y además tenemos en Europa también focos populistas nacionalistas, Le Pen en Francia, Holanda, incluso el riesgo de Austria parece que de momento ha pasado, etcétera. Bueno, ¿esto qué significa? Que si hay una etapa de desglobalización, vamos a virar hacia un modelo de crecimiento económico mundial mucho más ineficiente. Los bienes no se van a producir allí donde sea más barato y de mejor calidad producirlos, sino donde los políticos nos digan que se ha de producir, aunque sea un disparate hacerlo. Y esto a veces se cree que es beneficioso para las clases populares, para los trabajadores, frenar la deslocalización, que se queden aquí las empresas, pero recientemente 3 economistas estadounidenses han hecho la estimación de a quién perjudicaría más un rearme proteccionista, y la verdad es que, bueno, no por esperable deja de ser menos importante reseñarlo. A quien más perjudica es a los más pobres. ¿Por qué? Porque los más pobres son los que compran un porcentaje relativamente mayor de productos extranjeros, de productos importados. Por tanto, si tú metes un impuesto a los productos extranjeros, que al final eso es el proteccionismo, quien más va a pagar en términos de su propia renta ese impuesto serán las familias más pobres. Es una ruina no solo para los ricos, que evidentemente pueden salir perjudicados, aunque si salían con el gobierno, por ejemplo, para recibir protección, subvenciones, etcétera, por producir dentro del país, no tienen por qué salir especialmente perjudicados, pero sí, sobre todo, para los más desfavorecidos dentro de Occidente. Supongo que quieres decir si siguen aliándose con el gobierno, porque ya, de hecho... Sí, digo los nuevos grupos que se... Claro. Fíjate que los nombramientos de Trump en todos los
puestos más importantes referentes al comercio, incluso el portavoz, el interlocutor en los tratados de libre comercio, son todos lobistas que llevan muchos años, antes de que Trump se fuera a presentar a la campaña electoral, llevan muchos años pidiendo protección para la industria americana, ¿no? Pues de la industria del acero, etcétera. A mí me sorprende más, fíjate, el tema del Brexit y pienso que tal vez, es wishful thinking, o sea, en realidad es una esperanza, que tal vez Theresa May tiene una carta guardada en la manga, y me extraña menos lo de Trump y Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos... También habla del Brexit, por cierto, Lo digo por completar el cuadro. Y además para anunciar que va a haber más Brexits en la Unión Europea, que él ya predijo que se produciría, y además mirándolo con simpatía, no precisamente... Hombre, recibió a Nigel Farage, al primero que recibió, la foto aquella en el ascensor dorado, espectacular. Pero más allá del folclore de Trump, hay que recordar que Estados Unidos, en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justo ahí puso el arancel más alto de la historia, que era un 30%. Es decir, Estados Unidos, a pesar de que para muchos es el país de las libertades, y para mí lo es en algún sentido, hay que recordar que tiene un pasado proteccionista severo, y que cuando se ponen proteccionistas, se ponen muy proteccionistas. Luego, en otras cosas, defienden la libertad individual, a lo mejor más que los europeos, pero en ese aspecto, sin embargo, Gran Bretaña siempre ha sido ejemplar desde el siglo XIX hasta nuestros días, incluso después de la creación de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, ha sido bastante más ejemplar que otros países de la propia Unión Europea a este respecto. Y incluso en el siglo XIX fue el único país, junto con algunos países nórdicos, que se mantuvo con aranceles cero, cuando a finales del XIX llegó la ola proteccionista por el trigo barato que provenía de Estados Unidos y de Rusia. Entonces todos los países europeos subieron los aranceles y Gran Bretaña no. Y este hecho histórico me permite hacer la reflexión de cómo funcionan las políticas comerciales. Funcionan por contagio. O sea, de repente, por contagio, dependiendo el peso específico del país que adopta esa medida. Si Zimbabue adopta una política comercial proteccionista, probablemente a España le dé igual. Pero si un país como Estados Unidos adopta una política proteccionista, aunque sea leve, es muy posible que haya una oleada y que haya una serie de presidentes o de ministros que adopten también medidas proteccionistas por diferentes razones. Por simple imitación, por miedo, cuando este señor se está protegiendo, a lo mejor es que hay que protegerse, porque la palabra proteccionista, en realidad deberíamos decir políticas comerciales intervencionistas. La palabra proteccionista es muy benévola y entra muy bien a lo que sugiere. Las ideas que sugiere son de: está sucediendo algo, necesitamos que nos protejan. ¿Alguien le preguntas, ¿usted quiere que le protejan o no? Muy poca gente va a decir, no me proteja, que a mí que me dé el viento en la cara. Es muy difícil. Bueno, incita más a decir, hombre, pues no está mal, si me protege usted, pues yo se lo agradezco. Y sin embargo, a lo que se llega es a un bloqueo comercial, ¿no? Entonces, luego va a haber otros países que por revancha, que esa es la razón típica del contagio proteccionista o intervencionista, es por revancha. A este tipo, mira lo que está haciendo, nos está poniendo un arancel, pues nosotros 3 veces más. Y ahí se produce una escalada intervencionista que es verdaderamente peligrosa. Sí, no, es decir, el proteccionismo sabemos que es un proteccionismo, efectivamente, pero ¿proteccionismo de quién? De los empresarios afines al régimen, ¿no? Porque las políticas mercantilistas surgen precisamente por eso, para proteger a ciertos mercaderes afines a la corte. Estamos viviendo eso, exactamente. Entonces, estamos viendo parte de esto, porque no todo empresario quiere esto, pero desde luego Trump sí se acerca a los empresarios que demandan esto, porque no pueden competir con el resto del mundo. Entonces le dicen, garantízame al menos este mercado, que no vengan de fuera a hacernos la competencia, lo cual es bastante descabellado
que sea apoyado por algunas personas que siempre están criticando que el capitalismo degenera en monopolios y que las empresas se lo terminan quedando todo. Vamos a ver, si hay algún gran mecanismo que abre un mercado a la competencia más intensa posible, es la apertura de los mercados mundiales. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, en Madrid solo pueden competir las empresas de Madrid, pues claro, al final ahí hay poca capacidad para crear muchas empresas muy diversas que hagan la competencia a gran escala. Ahora si dices, en Madrid puede competir cualquier empresa del mundo, pues imaginad la cantidad de empresarios potenciales que pueden venir aquí a hacer la competencia. Entonces, efectivamente es protección de ciertos empresarios, pero el proteccionismo sabemos que es un error que perjudica a todos desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y los consumidores de Estados Unidos, es decir, no solo perjudica a los consumidores de los otros países, sino a los propios estadounidenses. Sí, es decir, y como he dicho, a los ciudadanos más pobres de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, a ver, las rentas bajas consumen normalmente más que las rentas altas, y de ese consumo, dentro de su renta, tiene un peso muy importante las mercancías que se generan fuera del país. Si tú gravas con aranceles esas mercancías extranjeras, eso erosionará mucho más su renta. Como no se lo podrán permitir, porque ahora una familia de renta media-baja se puede comprar un iPhone, no debería, probablemente por prudencia financiera, pero si hace el esfuerzo, a lo mejor incluso endeudándose, se lo puede llegar a comprar. Si el precio del iPhone se duplica o se triplica, pues muchas de ellas no podrán comprárselo. Entonces tendrán que ir a otros productos que a lo mejor ni sean telefonía móvil o que sean telefonía móvil de mucha peor calidad y a un precio relativamente mayor para esa calidad. Por tanto, estarás como colocando la basura nacional a aquellos trabajadores más desfavorecidos. En cambio, el rico o la renta alta, pues aunque tenga que pagar el doble por un iPhone o el triple, pues hombre, no le da ninguna gracia, desde luego, porque es una subida muy importante. Pero si quiere se lo podrá seguir pagando sin un quebranto muy importante. Por tanto, vemos a quién perjudica más específicamente. Hablando de los más desfavorecidos, déjeme que saque a colación en la tertulia un informe que hemos conocido hoy de Intermon Oxfam, en virtud del cual 3 señores en el mundo, 3, 1, 2 y 3, tienen el 30%, tienen tanta riqueza como el 30% de la población mundial. 3 en España. 3 son básicamente Amancio Ortega, Juan Roch y su esposa, que tienen tanto como el 30% de los españoles. Bueno, este es uno de los 2 titulares que nos ha regalado hoy Oxfam, que bueno, hace tiempo que prefirió conocerse más por su faceta de populista antimercado que por su labor muy encomiable, si la realizara correctamente, de ONG. Y cada año pues nos obsequia con este tipo de informes. En enero o febrero suele tocar el de la desigualdad, y hoy lo hemos tenido en 2017. Son titulares que cada año son casi calcados, es decir, en 2018 volveremos a tener estos 2 mismos titulares en enero o febrero. Y bueno, el primero es este. ¿Dónde está la mentira de esto? Bueno, no es realmente mentira, pero no están diciendo nada demasiado novedoso. Lo que están diciendo es que Inditex y Mercadona son de Amancio Ortega y de Juan Roch, punto. Y que, claro, Inditex y Mercadona tienen un valor que supera es decir, el 30% de la población española probablemente tenga muy pocos ahorros. ¿Por qué? Porque es población joven, que todavía no tiene, a lo mejor ni siquiera, bueno, probablemente no la tiene vivienda pagada. Entonces, claro, ¿Inditex vale más que las propiedades del 30% de españoles más pobres? Sí. ¿Por qué? Porque es una de las mayores empresas del mundo. ¿Y de quién es Inditex? Pues del señor que la ha creado, del señor que la financió, del señor que arriesgó su capital, del señor que organizó ese capital para que pudiese crecer y reinvertir sus beneficios a tasas muy elevadas, y al final, claro, te da una empresa gigantesca que sigue siendo muy buena, que sigue generando muchos beneficios porque se gestiona muy bien, y lo mismo vale para Mercadona. ¿Y de quién es? Pues insisto, de ese señor. ¿Qué se está sugiriendo implícitamente aquí? ¿Que habría que nacionalizar Inditex y Mercadona y repartirla entre los españoles? Sin duda. Pues eso es un disparate grotesco. No, yo nunca lo interpretaría así. Hay muchas personas que sí, pero bueno, tú eres buena persona, a pesar de todo, Luis. No, hombre, es un llamativo. Es verdad que luego lo analizas previamente y lo puedes contextualizar, le puedes poner, en fin, en relieve, pero bueno, no deja de ser. Te digo que hay muchas personas que interpretan que esa riqueza pertenece en realidad a los españoles, y entre otras cosas lo que te dicen es, esos señores... Bueno, es que cuando se habla de redistribuir la riqueza, es esto. Y que los que más se lo tienen quiten más... a quien lo tienen y se lo den a quien no. Y estos son los que más tienen, habrá que quitarles más. Y hay que redistribuirlo según el criterio de la autoridad competente. Sí, bueno. Y en concreto de ellos, ¿no? A mí hay una cosa que me sorprende mucho y animo a Intermon Oxfam, que
complete este estudio diciendo la capacidad de crear riqueza de los que menos ahorran y de los que más ahorran, porque efectivamente, pues a lo mejor yo no voy a poner ningún joven que no tiene la casa pagada, yo no tengo casa, tengo mi trabajo, etcétera. ¿Qué riqueza soy capaz de crear para mi país? Pues muy limitada. Sin embargo, el señor Amancio Ortega probablemente su capacidad de generar riqueza porque está dando trabajo a gente que a su vez da trabajo o que paga pisos y que compra cosas, etcétera, etcétera, es muchísimo mayor. Entonces, creo que la capacidad de generar riqueza de quienes tienen riqueza es importante. Y con todo y con eso, incluso si se tratara de personas que tienen riqueza estanca, que no genera más riqueza, creo que aún así, con todo y con eso, habría que respetar su propiedad privada. A ver, el titular es decir, para España son 3 personas más que el 30%, luego efectivamente hay otro titular que es 8 personas tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Y esa sí es una cifra que debe hacernos pensar algo más. ¿Por qué? Porque, a ver, casi en cualquier sociedad, por muy igualitaria que sea, va a haber un porcentaje importante de la población que por cuestiones de edad no va a tener riqueza, porque no ha tenido tiempo para acumularla. Es más, quienes lanzan estos mensajes son también los que se oponen a la herencia. Entonces, si no hay herencia, el joven es imposible que tenga algún ahorro. Y por tanto, en cualquier sociedad, si hay un 20-30% de jóvenes, esa gente, esa parte de la sociedad, nunca va a tener o casi nunca va a tener nada. Y si lo comparamos con los más exitosos de esa sociedad que han generado más riqueza, pues evidentemente habrá esas desproporciones. Ahora, sí es llamativo que 8 personas tengan más que el 50% de la población mundial. Y ahí yo sí haría la reflexión que entiendo quería hacer Luis, que quizá para el caso de España no es tan apropiada, pero sí para el contexto de la economía mundial. Y esta estadística debe llamarnos la atención no por lo muy ricos que son esas 8 personas, sino por lo muy pobres que son el 50% de la población mundial. Y ese es un problema que afortunadamente cada día va siendo un problema menor, pero que sigue siendo un problema gravísimo. Y es que en la mayor parte de la sociedad mundial hay personas muy, muy, muy pobres. Personas que todavía hay 800 millones de personas que todavía viven con menos de $2 diarios. Y ese es un problema que hay que enfrentar. Y ligándolo con lo anterior, con el tema anterior, desde luego cargándonos la globalización, este problema no va a hacer más que agravarse. No hemos de cargarnos la riqueza de esos 8 que tienen mucho y que la han generado y que prestan muy buenos servicios para los consumidores. Hay que generar las bases institucionales, el respeto a la propiedad privada, a los contratos, no robar a la gente, no matar a la gente, no permitir que los contratos se incumplan impunemente, para que en los países más pobres ese 50% que hoy no tiene nada pueda tener mucho y esa desproporción no sea la que no solamente eso, puedo añadir algo. Sí, claro. Es que al poner el foco sobre la desigualdad, entonces centras la atención en los que tienen más, cuando lo que yo creo que está diciendo Juan Ramón, y comparto totalmente, es que cuando se analiza la desigualdad, lo que habría que hacer es centrar la atención en los que tienen menos y cómo pueden tener más, que es exactamente el espíritu del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Y si es lógico que tengan poco o no? Por ejemplo, si analizamos los jóvenes, pues es que es lógico que no, como decíamos antes, que no tengan riqueza. Pero, por ejemplo, ahora, ¿cómo podrían tener más los jóvenes? Sí, pero es muy difícil que un chaval de 20, 25 años, insisto, si no es por herencia, vaya a tener mucho. Pues a lo mejor si fuera para los jóvenes más fácil montar empresas, si hubiera más espíritu empresarial, habrá casos, pero en fin, sobre todo si la formación se extiende más, pues a los 20, 21 años no vas a tener grandes patrimonios en general. Hay jóvenes que lo pueden tener, sobre todo en las sociedades capitalistas, pero es muy difícil que se extienda. Ahora, una persona de 40, 50 años en India o en Nigeria, ¿por qué no tiene nada? Ese sí es un problema, esa sí es una pregunta muy pertinente que hay que responder. ¿Por qué tiene una riqueza muy exigua? Pero desde luego la imagen que se pretende trasladar aquí es el nigeriano o la persona de India tiene muy poco porque esas 8 personas tienen mucho, y eso es falaz. Si las 8 personas tuvieran, si esos 8 billonarios no fueran billonarios, fueran personas de clase media, esas personas del tercer mundo serían todavía mucho más pobres. Pero es que además los países que más nos escandalizamos de este tipo de noticias somos los que ponemos más trabas y les quitamos las expectativas de tener un mercado. Me lo habéis contado muchas veces y quiero abrirle un hueco, pues ya sabes que del todo no.
O sea, del todo no, pero vamos, no estoy en desacuerdo, desde luego. Pero es que me interesa, me parece más llamativo, a lo mejor porque yo tengo peor memoria que vosotros y creo que este es más nuevo que el de otros años. Hay un segundo titular, como decía Juan Ramón al principio, y es que del 100% de los impuestos que se pagan, el 84% lo pagan las familias y el 16% las empresas. En España, eso, efectivamente. Y a mí eso sí que me parece, en principio, salvo que me lo expliquéis muy bien, un desajuste bastante anómalo. Bueno, este titular también lo han dado alguna otra vez, pero es verdad que no se le ha dado tanto bombo como en esta ocasión. Yo lo leí hace 2 años o 3, pero no lo había vuelto a leer. Por ejemplo, el año pasado no me suena, aunque a lo mejor estaba entre los muchos otros titulares, pero este año como que lo han resaltado más. A ver, de nuevo, aquí volvemos a estar en un ejercicio de populismo bastante descabellado. Primero, las empresas, al final los impuestos los soportan las familias. Quiero decir, Inditex, ¿quién paga impuestos en Inditex en última instancia? Pues los accionistas, entre ellos Amancio Ortega. Amancio Ortega computa como familia, no como empresa. Por tanto, claro, las empresas son personas jurídicas que son propiedad de personas físicas, y los impuestos que pagan las empresas los pagan en última instancia las familias. Pero bueno, dejando este matiz quizá técnico, es verdad que parece llamativo, ¿no?, que el 85% de los impuestos lo pagan las familias y el 15% las empresas. Primero, si hubiese algo raro, no sería algo raro excepcional de España. España recauda por impuesto de sociedades lo mismo, prácticamente lo mismo, que todos los otros países de nuestro entorno. En torno al 2,1, 2,2, 3% del PIB. En eso se mueven todos los países. Una décima arriba, una décima abajo, pero una décima arriba, una décima abajo, ya podemos entender que es peanuts absolutamente. Y luego, ¿dónde está el truco? A ver, efectivamente, si uno va al PIB, se encuentra con que rentas del trabajo, que serían, digamos, los ingresos familiares, no tiene por qué ser solo rentas del trabajo, porque las familias también reciben rentas del capital, pero bueno, imaginemos rentas del trabajo, ingresos familiares, es el 52-53% del PIB. Rentas del capital, que muchos equiparan con beneficios empresariales, 47%. Entonces, claro, decimos, el 47% del PIB es beneficios de empresas, pero solo pagan el 15% de los impuestos, y el 53% son ingresos familiares y pagan el 85%. ¿Qué desproporción? Bueno, si limpiamos el PIB de distorsiones, ¿y qué son distorsiones? Pues, por ejemplo, el PIB es una variable bruta. Bruta significa que todo el capital que se destruye cada año se incluye como renta en el PIB. Esto es como si yo tengo un piso y me pagan 1.000 euros de alquiler, pero yo tengo que destinar 200 euros de esos 1.000 para hacer reparaciones al piso. ¿Cuál ha sido mi ingreso? ¿1.000 o 200 o 800? Ha sido 800. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es mi ingreso neto, no el ingreso que tengo que ir reinvirtiendo en mantener eso. Entonces, si limpiamos el PIB de aquella parte de la producción que tiene que ir a reponer simplemente el equipo de capital, que no es renta de nadie, y luego las rentas que perciben las familias, ya lo hemos explicado otras veces, cuando una familia es dueña de un inmueble y vive en ese inmueble, por temas de contabilidad nacional se le imputa como si tuviera un ingreso, y eso figura en el PIB. Entonces, evidentemente eso tampoco es un ingreso de las empresas. Y luego, los ingresos de los autónomos también se incluyen en ese 47% de ingresos de las empresas, que en realidad uno puede decir ingresos de los autónomos son de las familias. Sí. Bien, si limpiamos el PIB de estos 3 componentes, ¿qué queda? Y este es un cálculo que he hecho yo en las últimas semanas, no por nada de esto, sino por otros temas, pero que cuando he visto yo el titular digo, vaya qué llamativo y qué manipuladores son. El 84% del PIB, pero además el 84%, no el 80%, el 84% del PIB son rentas del trabajo y el 16% beneficios empresariales. Por tanto, las empresas pagan el 16%, porque el 16% del PIB son beneficios empresariales, no hay más. Bueno, así explicado suena mucho mejor. Vamos a ver, ¿con eso estás de acuerdo? Porque qué? Son numeritos, ¿eh? No, o sea, ahí no puedes discrepar. Yo no puedo estar de acuerdo, no, puedo creérmelo o no, y si viene de Juan Ramón, claro que me lo creo. Bien, hemos conseguido un consenso. ¿Por? Porque estás de acuerdo, porque estamos los 3. No, hombre, porque quiero decir, pero detrás de las cifras están... Pero fíjate, a mí lo que me llamó la atención es lo escandaloso que es el titular. Porque verdaderamente te lleva a pensar, desde luego hay que ver que las empresas están pagando un porcentaje muy pequeño respecto a lo que yo lo familias... pensaba justo desde el lado contrario. Yo, que estoy una víctima como tú de Hacienda, sí, pienso, caramba, qué presión fiscal más tremenda están soportando las familias. O sea, no me fijo en lo que en la presión sobre porque las empresas. Porque eres mejor persona que yo. No. Yo siempre miro a los otros. Sí, hombre, desde luego el titular no busca ese efecto, busca el contrario, pero está muy bien verlo desde esa perspectiva. Es decir, y es verdad que las empresas soportan una presión fiscal muy alta, pero al margen de estas cifras. Es decir, estamos de acuerdo, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que los impuestos que se pagan son verdaderamente asfixiantes. Ahora,
la distribución entre empresas y familias, entre personas físicas y jurídicas, por decirlo de otra manera quizá más técnica, pues bueno, es que está en el PIB así. Entonces no puedes hacer... Y además es que lo que se pretende aquí vender es, no, hay como una minoría oligárquica que no paga impuestos y todo recae sobre los demás. A ver, el político vive de votos. El político no vive, o sea, obtendrá otras rentas de otras fuentes, pero el político, para poder obtener rentas de otras fuentes, primero tiene que ganar las elecciones. Entonces, ¿cómo es más fácil ganar las elecciones? ¿Vendiendo prebendas para todos, costeados por las minorías, o al revés? Pues evidentemente haciendo populismo barato. Es verdad que, insisto, hay contrapesos, hay lobbies, hay que se infiltran, que intentan influir, pero no pensemos que un lobby va a tener la capacidad de decir, no, el 50% del PIB es de empresas, pero solo van a tributar el 15%. Y el 50% del PIB es de familias y van a tributar el 85%. Vamos, por favor. Bueno, hemos alcanzado el consenso que decía María. Gracias. Hasta la semana que viene. Juan Ramón, un saludo muy cordial y hasta mañana. Faltan 14 minutos, amigos, para que sean las 10, las 9 en Canarias. En casa de Herrero. Es Radio.